Muy buenas noches, muy buenas noches. Esto es Femeninas. Muchas gracias por estar acá con nosotros, a todos nuestros colectivos, nuestros amigos. En realidad compartan la transmisión en vivo, es muy importante. Hoy tenemos dos invitados de lujo, ¿no? Jorge Ugarte y Felipe Salinas, que es abogado. Jorge Ugarte es muy conocido, es escritor, ¿no? Adicionalmente tiene un partido político también, él es político. Y bueno, Felipe es un abogado bastante reconocido en el ámbito penal, específicamente ahora mismo bregando en el tema de género, ¿no? Género y denuncias falsas. Y bueno, Sumi, que nos acompaña, ¿no? Todas las semanas, estuvo la semana pasada en España, ¿no? Por ahí haciendo sus trámites de la maestría, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Sumi? Pues saludamos primero todos, ¿no? ¿Qué tal, Sumi? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches al profesor Ugarte y al doctor Salas. Buenas noches, Verónica. Bienvenidos a todos. Bueno, sí, la semana pasada estuve por unas semanas en España para un trámite de la maestría que realicé. Y bueno, gracias a Dios pude terminar todos los trámites y ahora solo quedaría hacer otros trámites aquí. Y bueno, espero que el día de hoy tengamos un buen programa. Creo que el tema es muy interesante y ya hemos tocado algunos puntos en otros programas anteriores. Y bueno, esperamos que puedan eh, tener nueva información ahora con los nuevos invitados y bueno, los invito a disfrutar del programa. Listo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bueno, gracias ante todo por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir este diálogo contigo, Verónica, con Felipe, con Sumi, que definitivamente va a ser enriquecedor para todos aquellos que nos escuchan, porque muy pocas personas en el Perú saben que existimos peruanos que defendemos la vida, la libertad, la propiedad, defendemos a la mujer, al hombre, al ser humano, indistintamente, ¿no? Y a veces solamente vemos los personajes famosos a nivel internacional, pero en el Perú también estamos dando una batalla cultural bastante fuerte y corajuda, así que muy feliz de estar en esta mesa. Muchas gracias, Jorge. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Verónica, por invitarme a tu ventana. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Sumi. Encantado de poder participar en este programa tan interesante, hablando de un tema que es el tema de donde más gotea, donde más problemas, donde es más lamentable el proceder de nuestro sistema judicial. Hoy día voy a compartir un poco desde la experiencia. Bien, el tema de hoy es justamente las políticas de género y las denuncias falsas de género, ¿no? A veces pensamos de que esta realidad está bastante lejos en nuestro país, solamente lo podemos visualizar de pronto en algunos casos que están fuera, pero es mentira, porque están dentro de nuestro país. La ideología de género en la justicia ya es parte de una realidad. Hay una comisión de género en el Poder Judicial, las fiscales, la policía, los jueces están siendo capacitados de manera transversal en ideología de género en la justicia. Es una realidad, no hay forma porque los expedientes hablan, los casos hablan, y de este tema de pronto vamos a salir con la primera consulta, con la primera pregunta, básicamente para enterarnos de cómo es que de pronto aparecen estas corrientes de género dentro de o estas políticas de género dentro del Poder Judicial o dentro de nuestra sociedad, Jorge. O sea, ¿cómo es que de pronto, no es que nosotros amanecimos y de pronto, ¡pum!, apareció la ideología de género dentro de nuestra sociedad? ¿Cómo calculas que pasó esto? O sea, ¿de dónde, cómo? La ideología de género no solamente está en los textos escolares, la ideología de género no está solamente en el Congreso de la República con ciertos personajes, ¿no? Entonces la ideología de género está en el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo lo identificas? ¿De dónde sale esto? Bueno, hay que recordar que la ideología de género, si bien nace no en el Perú, obviamente viene de afuera, Judith Butler, Simone de Beauvoir, el pederasta, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, que era la pareja de Simone de Beauvoir, y toda esta gente son los ideólogos de esta posición,
ideológica, valga la redundancia. Pero en el Perú no llegan, como siempre, de manera inmediata, tardaron mucho tiempo en llegar. Y hay una serie de políticas más allá de la ideología de género que son globalistas, malthusianas, control de la natalidad, entre otras más que se complementan con estas, ¿no? A finales de los 80 y principios de los 90, a raíz de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, como todos sabemos, las izquierdas, en toda su expresión, dejaron los pensamientos ortodoxos de Marx y empezaron a asumir el pensamiento revisionista de Antonio Gramsci, que de la cárcel explicó que lo más importante dentro de una sociedad no son los medios de producción o la base económica, sino la cultura. Quien domina la cultura lo domina todo, y ahí empieza a germinarse todas estas ideas que ya se habían estado dispersando por todos lados. En el Perú, por ejemplo, un feminista, ojo, no, porque hablamos no del primer feminismo, ¿no?, sino de la tercera ola. Un feminista apoyado por los grupos y ONG feministas en el Perú, un presidente progresista, por llamar aunque suene muy duro, el primer presidente con tintes progres en el Perú fue Alberto Fujimori. Porque esto le va a caer como un balde a todos los zurdos, porque Fujimori en el 96, después de haber asistido al Cairo y todo, aplicó políticas malthusianas en el Perú, y él habló que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y entre otras muchas cosas más, habló de la salud reproductiva, habló de la educación sexual, entre otras cosas más. Todo esto porque se lo mandó obviamente el Fondo Monetario Internacional a través de los condicionamientos que el fondo pone para poder prestar dinero. Entonces luego estos grupos feministas, Manuela Ramos, la IPPF también estuvo aquí metida, ayudando a este programa de planificación familiar y salud reproductiva, las famosas esterilizaciones forzadas, ¿ok?, fueron apoyadas por ONG de izquierdas feministas. ¿Y saben quiénes estuvieron en contra de que se apliquen estas políticas? La Iglesia, o sea, los conservadores. Si hubo alguien que estuvo en contra de las políticas malthusianas de Alberto Fujimori, que están relacionadas con el tema globalista, no son ideología de género, pero así empieza en las primeras políticas globalistas, fueron los conservadores, no fueron los progresistas los apoyaron, y luego de esto obviamente le dan una puñalada por la espalda. Se siguieron esterilizando a las personas en el gobierno de Paniagua y se siguió esterilizando a las mujeres en el gobierno de Toledo. Ahí nace con mayor fuerza, a través de los caviares, estas ideologías que van a ir reforzándose con el tiempo, obviamente. No, la ideología de género, como todos sabemos, es una imposición a través del Estado. No hay ideología de género sin Estado. No puede haber ideología de género sin Estado. Tiene la necesidad de que el Estado le impulse. Si el Estado no lo impulsa, no sirve entonces. Tiene que imponerse la ideología de género, porque de manera voluntaria, Verónica, Felipe, Sumi, de manera voluntaria la ideología de género no tendría sentido, porque la gente no la va a aceptar. Tienes que imponerla a través de la educación pública, y ese es el 10º punto del Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, donde dice que la educación tiene que ser pública y obligatoria. Ok, entonces a través de la educación pública y obligatoria se utiliza para adoctrinar a las nuevas generaciones. Por eso que vemos tantos jóvenes que a través de esa educación, a través de ideología de género, han sido confundidos en su sexualidad. Claro. Nos mencionabas el tema de las feministas y las esterilizaciones forzadas. En realidad, luego de que las feministas apoyaran estas medidas que eran de intromisión, es decir, venían de fuera, estas feministas luego empezaron con su cuento, porque hay que estar bien, vamos a decir, camaleónicos, para primero apoyar y luego denunciar que habían sido, o habían casos de esterilizaciones forzadas y que habían víctimas de esto. Justamente ahora lo toman como bandera y ellas salen ahora, ¿no?, marchan en favor supuestamente de las supuestas víctimas de esterilizaciones forzadas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que de pronto cambiaron de manera radical de un gobierno a otro, de Alberto Fujimori a Alejandro Toledo, a apoyar o a denunciar supuestos abusos? Ahora, ya se sabe que las esterilizaciones, en realidad, ¿qué cosa es la ligadura de trompas? Y una ligadura de trompas es una cuestión tan sencilla que no tiene consecuencias en absoluto. La gran mayoría de mujeres que ya tienen a partir de 3, 4 hijos, nos hemos ligado a las trompas y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, ¿cómo es que ellas de pronto cambian de opinión?
O sea, ¿qué tuvo que pasar o qué le sucedió o qué ofrecieron o qué hubo? ¿Qué más, qué ubicas ahí, o sea, históricamente hablando de esa etapa de la, vamos a decir, de la historia de las esterilizaciones? A ver, brevemente, los grupos de izquierda, las ONG de izquierdas que luchan por los derechos de la mujer o luchan por los derechos humanos, supuestamente, son parásitos y se parasitan del gobierno de turno. Si el gobierno de turno les abre las puertas, lo van a utilizar hasta que deje de ser útil para ellos. Cuando Fujimori dejó de ser útil para estos organismos de izquierda, lo terminaron abortando, ¿no? Que es un término que a ellos les gusta mucho, abortaron a Fujimori y abrazaron ahora el nuevo gobierno transitorio de Paniagua. Luego lo desecharon y abrazaron al alcohólico, cocainómano, disculpa la expresión, pero esta es la palabra correcta en el diccionario, putañero, el señor Toledo, porque Toledo era un mitómano, un mal padre, no había reconocido, pero no les interesó en lo absoluto. Mientras este tipo abrazara las ideas y económicamente solventara a estas ONG, no importaba quién sea el tipo, y abrazaron las ideas del señor Toledo. Luego hicieron lo mismo con Ollanta Humala. Ollanta Humala fue el gran progresista del gobierno, un tipo de izquierdas que llegó al poder gracias a la izquierda más rancia, y ojo, hay que diferenciar a la izquierda ortodoxa de la izquierda progre, ¿eh? Son dos izquierdas distintas, ¿ok? Y la izquierda progre abrazó a Ollanta. Luego pasó lo mismo con Vizcarra, luego pasó lo mismo con Sagasti, lo intentaron hacer con Pedro Castillo no tiene más de 2 neuronas en la cabeza, no le resultó, no pudieron manipularlo, y el tipo terminó siendo encarcelado con el poder de los caviares, que son los progresistas en el poder. Entonces, el caviar se parasita del gobierno hasta donde el gobierno se lo permita. Cuando el gobierno deja de serle útil, lo votan o empiezan a criticarlo. No se olviden, por dar un ejemplo rápido, que la señora Rosa María Palacios trabajó en los 90 con candidatos del fujimorismo, Pandolfi, por ejemplo. Recibió dinero que era muy ligado a Montesinos. El señor, por ejemplo, para terminar mi intervención, el señor, que fue primer ministro, Aníbal Torres, en el 95 formó parte de la mesa directiva reorganizadora de la San Marcos, que tenía la función, uno, de sacar al rector que era antifujimorista, y dos, sancionar a los estudiantes que estuvieran en contra del régimen de Fujimori. Entonces los caviares se parasitaron, bebieron, lactaron de las ubres del Estado progresista en el segundo gobierno de Fujimori, y ahora lo repudian, ¿no? Vivieron del fujimorismo, ahora viven del antifujimorismo, son camaleónicos, ¿no? Sí, es muy importante recalcar esa parte de los progresistas. Inclusive actualmente quienes son más progresistas justamente son los grupos feministas, porque como tú dices, de eso viven, ¿no? Instrumentalizan a la mujer, instrumentalizan a los niños, y de eso parasitan y viven del Estado y de las organizaciones internacionales. Recuerda, las organizaciones internacionales son los que también solventan a estos grupos, juntamente con el mismo Estado peruano a través del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, en el caso de las feministas, al punto de que las feministas descaradamente en el mismo Congreso de la República han pedido mayor presupuesto para ellas, porque les dan una partida. Entonces, en este sentido, Felipe, a mí me gustaría ver esa parte o ese lado judicial de la ideología de género, ¿no? Acá Jorge nos ha dado una especie de cátedra sobre la época del fujimorismo y las feministas, ¿no? De cómo ellas, ¿no? De alguna manera se encaramaron ahí, ¿no? Parasitaron y luego saltaron al otro gobierno tranquilamente. ¿Por qué? Por una cuestión económica. Entonces sabemos muy bien cuál es el perfil de ellas, y también, al menos nuestro grupo, nuestro movimiento, las tiene bien identificadas con nombre, agrupación, partido político, ONG, etcétera, ¿no? Entonces sabemos cuando saltan ellas, ¿no? En las redes sociales, por algún tema en específico, nosotros sabemos muy bien cuáles son las intenciones, ¿no? Entonces, qué es lo que están defendiendo en realidad. ¿Cómo funciona esto de la ideología del género y la justicia? Claro. Mira, lamentablemente, dentro de nuestro sistema judicial ya está adentrado en las venas del mismo esta ideología. ¿Por qué? Hace algunos años, no muchos, se crearon las subespecialidades dentro del Poder Judicial, las subespecialidades de juzgados de violencia contra la mujer, ¿no? Y grupos familiares.
son juzgados nada imparciales, en donde se pone a decidir en una primera instancia a una mujer juez. Luego, a vocales, todas mujeres. Y en estos grupos de violencia contra la mujer, la mayoría de personas procesadas son hombres. No hay una imparcialidad de ninguna manera en ese sistema. Es como poner en un partido U Alianza a arbitrar a exjugadores de Alianza, por ejemplo, ¿no? Sabemos para dónde va a destinar la cancha. Y esta subespecialidad es la que está viendo todos los temas de situaciones de victimizaciones sexuales y todo por el estilo. Y basta con una prueba psicológica, no viendo los antecedentes de afectaciones posibles anteriores de la persona, sino que haya tenido una afectación psicológica para que se crea de que esto es concluyente y fue producto de un hecho de violencia sexual. El día de hoy se ha publicado un caso, por ejemplo, en una ciudad, en una provincia, en Corongo, de una persona que fue condenada a cadena perpetua por supuestamente haber violado a una menor de 12 años. Luego de esto, ya en la sala, se presenta un ADN, una pericia de ADN, y se dan cuenta de que esa persona no la había violado, porque la imputación es por haber violado y haberla embarazado, sino que fue otro familiar. ¿Te imaginas, Verónica, que esa menor no se hubiera prestado a realizarle la pericia de ADN a su hijo? Tendríamos una persona condenado eternamente a las mazmorras, siendo inocente, justamente por cómo se está llevando este sistema. Y es bastante lamentable este hecho. Yo conozco diversos casos, hace poco he visto uno, en que una persona condenada a 10 años por supuestamente haber tocado a una menor, por ejemplo, ¿no? En un caso donde la menor se contradice en la pericia psicológica, en sus declaraciones, y el fiscal superior, mira, muy objetivamente dice, no, esto no hay sustento para que lo condenen, y la sala, irrogándose funciones que no le corresponden, es decir, autoacusando, lo condenaron a 10 años. Pasó 6 años preso para que recién pueda salir, y encima quieren seguirlo persiguiendo. Entonces, esa es la situación lamentable, por eso te decía que es el lado donde más gotea, donde menos justicia hay, y es bastante lamentable. La lucha que llevamos en estos casos es titánica. ¿Titánica por qué? Porque hay un principio básico en el derecho penal, y es que la duda favorece al imputado. Casos plagados de dudas son condenados por hechos tan delicados y con condenas tan altas que van hasta los 20 años, ¿no? Y esa es la situación. Esa ideología ya está, es parte de las entrañas de nuestro sistema judicial. Sí, Felipe, yo quería comentarte algo con Sumi y con el equipo nuestro. Siempre estamos ahí navegando y metiéndonos a estas capacitaciones de género. Y hemos presenciado cómo las juezas, por ejemplo, hablan de patriarcado, hablan de violencia estructural en el hombre, hablan, por ejemplo, de todes, todas, chiques y estas cosas. Hablamos de jueces y juezas que están con toda esta carga ideológica por capacitación de perspectiva de género, porque así se llama, perspectiva de género. Entonces, estas juezas, al creerse el cuento del patriarcado, al pensar de que los hombres son violentos porque es una cuestión estructural, o sea, por ejemplo, Jorge es violento porque está dentro de su ADN, es estructural, es una cuestión antropológica, en fin. Entonces, eso es lo que ellas creen. Entonces, ¿cómo estas juezas podrían deliberar de una manera libre, justa, si están con toda esta carga ideológica? Ahora, esto se refleja en los expedientes, ¿no? Uno de los expedientes que a mí, la verdad, que me asombró cuando yo leí todo el expediente, me llenó de indignación, fue con los chicos, los 5 chicos que ahora están siguiendo una prisión preventiva, mal llamado a la manada de Surco. Cuando yo leo este expediente, me doy cuenta de que el juez que delibera en este fallo, en realidad lo que solamente juzgó son los actuados que se presentaron de manera antojadiza,
y no verificó la información que era importantísima con respecto a la personalidad, al carácter, e inclusive a las mismas actitudes de esta chica que estaba aduciendo que había sido abusada, que días previo, ella había coordinado un encuentro sexual con uno de ellos. Y estaba la información dentro de los actuados, pero no han querido abrir ese tipo de información porque no les conviene, porque les conviene de alguna manera rodar cabezas, poner ejemplos. Es lo que hace la Corte Interamericana, agarra un caso, lo manipula y luego genera una ley. Entonces, para reforzar una ley. Entonces, en realidad, el caso de Surco, no sé si recuerdan ustedes el caso del calzón rojo, que también me leí el expediente, el chico que supuestamente abusó de la señorita que llevaba un calzón rojo, y que el juez aduce que por el calzón rojo la chica tenía pretensiones de estar con el hombre. Pero en realidad, ese caso, cuando pasa medicina legal, la chica nunca tuvo actividad sexual, ni el chico tampoco. Era una denuncia falsa. Es decir, la señorita adujo que había sido abusada y en realidad no había tenido actividad sexual. Claro. Entonces, ¿qué significa? Las carroñeras de los medios de comunicación agarraron ese caso y dijeron, estereotipo de género, ¿no? Estereotipo. ¿Cómo es posible que aduzca el calzón rojo el juez para librar a este delincuente violador? Y en realidad era de que sí, la chica llevaba esas prendas, pero la verdad del caso es de que no habían tenido actividad sexual y la chica había denunciado falsamente, y cambiaron la tipificación y dijeron ya no es violación, sino intento, para cuadrarlo ahí y para que encaje, ¿no? Y seguir persiguiendo al hombre. Entonces, ¿qué cosa es tu estereotipo de género? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo lo identifico más o menos con este tema del calzón rojo. ¿Cómo lo identificas tú en el caso de Surco, por ejemplo? Yo sé que tú has leído en expedientes y eres un capo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo identificas tú, por ejemplo, el tema de los estereotipos de género en el caso de Surco? Sí, mira, el caso de Surco es una vergüenza para nuestro sistema judicial. Es una terrible vergüenza porque acaba todas las instancias judiciales condenando, y pese a haberse a pedido a gritos por parte de estos muchachos que se abra la prueba principal de ellos, que era un teléfono donde había contenido que ellos mencionaban, de que se había grabado a la supuesta víctima manteniendo relaciones sexuales de manera consentida. Hicieron cualquier cosa para dilatar ese caso y que no se aperturara. La sala se le dijo y la sala se lavó las manos también en el momento de la apelación. Es una aberración porque es una vergüenza nacional. Han salido juristas argentinos, por ejemplo, muy conocido, Oneto. El embajador de Paraguay también tiene conocimiento del hecho. El embajador de Paraguay, hay uno de los muchachos es paraguayo. Sí. El embajador de Paraguay es un connotado jurista paraguayo que está ahora de embajador acá en Perú. Conoce el caso. Y avergüenza a nuestro país, nuestro sistema judicial ese caso. Porque la prueba principal, la que iba a decidir, la que debería decidir el caso, pues no se ha actuado. Y no solo eso, ese caso es tan delicado, Verónica, que la chica, supuestamente el mismo día de los hechos había mantenido intimidad, estamos reservando el nombre, por eso puedo hablarlo, con su enamorado, y en la noche habría pasado la situación con los chicos. Dime, ¿cómo se desvirtúa lo que se hayan podido encontrar ahí? Claro. ¿De quién lo hizo? Porque no hay rasgos de haberse realizado sexo vía vaginal, por ejemplo, ¿no? Hay una fisura anal de 0.5 centímetros que los peritos han dicho que puede ser hasta por estreñimiento. Entonces, yo no estoy hablando ni siquiera de la inocencia, sino que se respete el debido proceso, se analicen bien las pruebas, se desvirtúen. Si vas a condenar a alguien a 20 años, pues desvirtúame, tráeme algo contundente, porque la mínima duda favorece al imputado y lo absuelve. Tema físico, ya vimos que no hay. Vamos a la pericia psicológica. ¿Salen afectaciones, si quieren, contra esta chica psicológicas? ¿Producto de los hechos? No, sale que es histriónica. Wow.
sale que es histriónica. ¿Qué es histrionismo? Por ejemplo, me gustaría hacerte una repregunta ahí, por favor. Histrionismo es la persona que le gusta llamar la atención y con la capacidad de poder agrandar las cosas. Incluso a las personas histrionistas se les recomienda hacer una pericia de credibilidad para ver si son mitómanas. Imagínate eso. Entonces, y con todo eso, ¿tú crees que se actuó algo sobre ese punto del histrionismo? ¿Se realizó la pericia de credibilidad? ¿Se revisó el teléfono? Nada. Pero sí, en la prensa, sepultados los muchachos. Día a día, la doctora Sacieta salía a hablar pestes de estos muchachos sin conocer el caso, porque yo estuve dentro de ese caso y jamás vi que estuviera personada. O sea, no conoce el expediente, no conoce el caso. Y sin embargo sale a hablar, a blasfemar, a golpear. Y esa presión mediática, sumado con la ideología de género, ha hecho que todas las instancias de nuestro Poder Judicial encierren a 5 muchachos sin que ni siquiera se hayan actuado sus pruebas. Esa es la realidad. Es terrible. Yo he leído el expediente y me he quedado espantada de cómo es posible que se pueda condenar con tal facilidad, inclusive sabiendo de que la chica tenía problemas psicológicos. Es decir, la chica sufría de ansiedad, por ejemplo. Y sabemos de que una persona que sufre de ansiedad normalmente se medica, ¿no?, con sus ansiolíticos. Y los ansiolíticos más bien jugaron en contra de los chicos, en vez de favorecerlo, porque se supone que si tenía ansiedad o tenía problemas emocionales, psicológicos, habría que pasar por otras pruebas adicionales como para poder verificar si ella realmente estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo. Esa fue otra de las tesis. Con esa tesis empezaba la fiscalía, diciendo que prácticamente la habían dopado. Pero una policía declara en el caso diciendo que la mamá, desde que el examen es una pastilla para calmarla. Obviamente, era muy probable un ansiolítico. Se le pidió hacerle una prueba, se ordenó por el juzgado hacerle una prueba, y no quiso, la chica desapareció. Y ahí desistieron, y ya no metieron el tema del ansiolítico, que había sido una incapacidad de resistir, sino por violencia, supuestamente, ¿no? Pero mira, o sea, hay una maldad en el asunto, una cuestión bien dolosa por parte de la supuesta víctima, porque quisieron inventarse esto del tema de Azepina, de que la habían dopado, y después cambian la versión, ¿no? Sí. En realidad, Jorge, me gustaría saber tu opinión, por ejemplo, con respecto a esta nueva ola o esta nueva forma de criminalizar al varón y cuál es la intención. O sea, si hablamos desde un punto de vista sociológico, vamos a decir, social, así en crudo, ¿cuál es la intención de los progresistas? ¿Qué quieren con esto? ¿No? Entonces, acaba Felipe de darnos y ilustrarnos de manera muy didáctica de cómo es que se está jugando dentro del terreno judicial. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es la intención de estos grupos progresistas, de estas feministas? ¿Qué es lo que desean? Y luego, Sumi, por favor, desde tu punto de vista de socióloga, me gustaría escuchar al respecto. Definitivamente, Sumi va a dar un punto mucho más profesional que el mío. Yo me voy a abocar un poco más al lado político para poder explicarlo. Desde mi perspectiva, también, bueno, soy revisor histórico, me dedico a leer y a escribir sobre la historia, entonces entiendo que la izquierda, en cualquiera de sus expresiones, se alimenta de los conflictos sociales. Cuando no hay conflicto social, la izquierda crea un conflicto social. Entonces la izquierda ha creado un odio que no existe de hombres naturalmente hacia las mujeres. Ha creado un odio de los heterosexuales hacia los homosexuales. Ha creado un odio irresistible de blancos contra los negros. Ha creado un odio de los imperialistas hacia los gobernados, ¿no? De los pobres, un odio de los ricos a los pobres y otro más. Las famosas clases no sociales. La lucha de clases sociales lo ha llevado a todo terreno. Entonces, cuando no existen esos conflictos sociales, la izquierda los crea y se nutre de esos conflictos sociales porque sin odio, sin el resentimiento, la izquierda desaparece por completo. Entonces la izquierda necesita crear conflicto social. Por otro lado, yo soy padre, tengo 2 hijas, una hija de mi esposa, Carla, que es como si fuera mi hija, que tiene 12 años, y tengo a mi hija Georgette, que tiene 8, perdón. Si a una de mis hijas alguien la agrede sexualmente, yo no sé si en ese momento de locura acudiría a la justicia para que resuelva ese problema. Como padre creo que definitivamente no sé cuál sería mi actuar. Yo jamás defendería a un violador. Estoy a favor de que estos vayan presos de por vida.
Un violador comprobado tiene que ir preso de por vida, cadena perpetua, no ver la luz del sol nunca más en su vida y con un rancho al día, salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que estos salvajes se queden de por vida en la cárcel a trabajar, porque sería una cárcel privada y no una cárcel donde la propia víctima tendría que mantenerla con sus impuestos. Nos cuesta 25 soles cada delincuente en el Perú diariamente. Entonces, nosotros, los que defendemos la vida, la libertad y defendemos de verdad a la mujer, de verdad, queremos que los violadores vayan presos de por vida. Sin embargo, la señora Montero, Irene Montero, de España, ministra de Inclusión, ha creado una ley de garantía de la libertad sexual que lo que hace es darle libertad a los violadores para poder violar. O sea, es una locura cómo esta gente puede decir que defiende la libertad de la mujer en su sexualidad, pero permiten que los violadores puedan salir de las cárceles. Porque sin violadores no tienen argumento para seguir ganando y parasitándose. Ellos no quieren que los violadores vayan presos, ellas no quieren que los violadores sean condenados, ellos los necesitan en las calles, los requieren, los necesitan ampliamente. Quiero dar algunos detalles para darle a Sumi el pase. Fujimori, otra muestra de que Fujimori fue progresista fue que Fujimori creó el Ministerio de la Mujer. Cuando uno crea una empresa en el privado, tú tienes un objetivo con tu empresa. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña empresa, una editorial. ¿Cuál es la función de mi editorial? Vender libros. Si no vendo libros, quiebro y mi función no sirve de nada, entonces quiebro y no voy a seguir siendo, pues, ¿para qué voy a seguir gastando plata? El Ministerio de la Mujer, ¿para qué se creó? Supuestamente para luchar la promoción de la mujer y evitar la violencia. Y eso se ha generado desde su existencia. Los supuestos feminicidios, que no los considero así, pero los supuestos feminicidios han ido acrecentando con el tiempo. Se han generado políticas públicas absurdas. ¿Cómo poder olvidar los famosos, ¿cómo se llaman estos semáforos inclusivos, ¿no? Como si el violador viera un semáforo inclusivo y recapacitaría viéndolo, oh, nunca más voy a golpear a una mujer de violarla porque hay un semáforo inclusivo que me ha convencido de que esto está mal. Oye, son políticas absurdas. Por otro lado, por ejemplo, han habido 147 feminicidios en el 2021. ¿Y qué es un feminicidio? El doctor Felipe lo va a poder explicar mucho mejor que yo. Pero una mujer no puede ser feminicida, por ejemplo. O sea, ¿por qué una mujer no puede odiar a otra mujer? O sea, no hay la posibilidad de que una mujer que es abandonada por su esposo vaya y mate a la nueva mujer del esposo en venganza por el mero hecho de que ella ya no está con él y este está con otra mujer. Eso no podría ser una especie de odio hacia la mujer. Ahora, el feminicidio es por la condición de ser mujer. ¿Cómo demuestras que verdaderamente matas a alguien porque es mujer? Por su genitalidad. Por otro lado, y con esto culmino, hay que recordar que para nosotros el género no es lo mismo que el sexo. En el caso de los ideólogos de género, el sexo y el género son lo mismo. O sea, para los ideólogos de género, la genitalidad, lo que es natural, es una construcción social. Para nosotros, evidentemente, no es una construcción social. La genitalidad es algo absolutamente biológico y original, inmutable. Así un hombre se impute, ¿no? O sea, la parte inferior de su cuerpo, su colgajo, su miembro, ¿ok? Así va a seguir siendo hombre. No existe el cambio de sexo. Existen mutaciones, puedes ponerte y tienes la libertad de hacer con tu cuerpo lo que quieras, pero eso no va a cambiar tu sexo. Va a cambiar tu apariencia, nada más. Así es, Jorge. Completamente de acuerdo. Sumi. Sí, bueno, para complementar lo que dijo el profesor Ugarte, podría decir que, bueno, los movimientos sociales han ganado con los años cada vez más poder en las últimas décadas. Estos han defendido causas muy diversas, ¿no? Como ecosistemas, contaminación ambiental, género, etcétera. Y bueno, digamos que los que han estado apoyando estos movimientos han sido, por ejemplo, ONGs, organizaciones supranacionales, como la ONU, y entidades también públicas que pueden proporcionar apoyo a estos movimientos. Y en el caso de los movimientos de género, estos han ganado mucho terreno desde el siglo XIX, especialmente con la votación femenina, que no era antes permitida, ¿no? Y un dato interesante, por ejemplo, en Estados Unidos, es que justamente el primer movimiento feminista
que luchó por esta votación femenina en Estados Unidos, era conservador y muchos de estos miembros eran cristianos. Incluso la propia iglesia apoyaba este movimiento y tanto así que proporcionaban eh, sus propios espacios de, La iglesia. claro, Ujú, como anfiteatros y cuestiones así, ujú. a estos movimientos para que realizaran sus conferencias o sus reuniones. Entonces, digamos que los conservadores también han estado allí en la lucha a favor de la mujer, ¿no? Desde un principio. Pero luego los siguientes movimientos feministas ya comenzaron a radicalizar un poco más sus discursos, a buscar metas ya que se alejaban más de los primeros movimientos que aparecieron. Y bueno, ahora tenemos movimientos mucho más radicales que no necesariamente comulgan con todos los movimientos feministas que existen en el mundo, ¿no? Porque hay movimientos feministas que son un poco más conservadores, otros que son más radicales, y bueno, los que son más radicales probablemente son los que tengan ahora más apoyo de todas estas entidades que mencioné anteriormente, ¿no? Incluso de magnates millonarios como George Soros o Bill Gates o otros millonarios en diferentes países. Y bueno, otra cuestión que podría mencionar es que, bueno, esto lo que podría demostrarnos en la actualidad podría ser como un cambio de paradigma, donde ahora los que tienen el poder probablemente no total, pero sí que han estado incrementándose con los años, ahora quizás son los movimientos sociales. O sea, hay como que un cambio de paradigma donde los movimientos sociales han ido ganando mucho poder e incluso pueden estar a la par con el poder de un Estado, porque pueden influir tanto en el Estado que las propuestas políticas, sus objetivos pueden también imponerse dentro de la agenda del gobierno, de los gobiernos eh, que son temporales, ¿no? Tampoco no son gobiernos que duran 10 años, son cada 5 años, pero aún así ellos siguen ahí, eh, con sus grupos de especialistas, expertos, y también con sus grupos de activistas que terminan imponiendo sus objetivos en la agenda nacional. Entonces, creo que eso es lo que ha estado sucediendo en la actualidad. Eso lo podemos ver acá en Perú, lo podemos ver en Argentina, en Chile. Sus repertorios, los repertorios que van usando, ¿no? Como a veces quemar iglesias o andar desnudas o usar casos muy particulares y específicos, por ejemplo, de violaciones hacia alguna niña o cuestiones así para exigir que se aprueben ciertos derechos o ciertas leyes que van a terminar afectando a toda una población. Y bueno, creo que lo más triste de esto es que justamente las grandes mayorías son las que se quedan en silencio y no alzan la voz, al menos para opinar sobre lo que está sucediendo. Cierto, Sumi. Es muy importante que, que difundamos, ¿no?, lo que sucede en el Poder Judicial con respecto a la ideología de género, tal cual se hizo en su momento cuando inclusionó la educación, y hoy ha avanzado dentro de la educación al punto de que no se ha podido parar el ESI. El ESI es una realidad dentro de la currícula, al igual que la Comisión de Género en el Poder Judicial es una realidad. Ahora, lo que decía Jorge me parece tan importante también porque los que cometen delitos, los que tienen conductas delictivas tan terribles como una violación, como el asesinato, ¿no?, tan deplorables, realmente deberían tener la condena más terrible. O sea, eso es eso ni dudarlo. Por ejemplo, es el caso que acabamos de escuchar, por ejemplo, de la señora enfermera en Puno,
que fue torturada, violada, y obviamente se ha capturado a los dos, los dos sujetos que han cometido esta cosa tan horrenda, y como sociedad debemos de condenar este tipo de cosas, o sea, eso no es discutible. Lo que sí nos parece terrible es de que las feministas utilicen estos casos para ir a criminalizar y ir en otros casos que nada tienen que ver con este tipo de conductas y que más bien están ahora mismo sentenciando inocentes. Es el caso de algunos expedientes de padres de familia que han sido denunciados, por ejemplo, por tocamientos indebidos. Entonces, ¿cómo se demuestran los tocamientos indebidos? Supuestamente en una pericia psicológica. Pero cuando el niño tiene alienación parental, cuando ha sido instrumentalizado, ha sido totalmente lavado de cabeza de la pobre criatura, al punto de que el niño pueda manifestar cosas de terror, si el profesional en psicología no hace bien su trabajo, sencillamente el papá va a ir a la cárcel. Así de simple. Y la perspectiva de género no ayuda en nada con respecto a ver esos casos, es decir, de alguna manera resolverlos. Lo exacerba, lo manipula y finalmente les da la comidilla a las feministas que están buscando, como dice Jorge, su lucha de clases, su pelea, ¿no?, social, ¿no? Entonces, ellas están buscando eso justamente porque necesitan parasitar, ¿no? Tal cual dijo Jorge, es tan ilustrativo eso del parasitar del Estado, del parasitar de las instituciones, y es tan visible, es tan obvio, o sea, es decir, podamos verlas, ¿no? Cómo ellas ladran en las redes sociales, en Twitter, etcétera, y se van en contra de leyes tan importantes como, por ejemplo, la tenencia compartida, aduciendo falsedades, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros impulsamos la ley de tenencia compartida, justamente en favor de los niños, ellos decían que esa ley era para los papás violentos. Y empezaron a sacar un sinfín de mentiras, o sea, mentira tras mentira tras mentira, y no visualizaban, o mejor dicho, tapaban la verdad detrás de la ley, que es la igualdad ante la ley entre papá y mamá. Hombre y mujer, que son padres, igualdad ante la ley. Eso es la tenencia compartida. Pero ellas no. Salió Sacieta a decir barbaridad y media, a mentir, a decir de que esa ley era para los papás agresores, que eso iba a ser terrible, que eso iba a favorecer a los malos padres, sin siquiera analizar los artículos que se habían modificado dentro del Código Civil de niños y adolescentes. Entonces, en este sentido, ahora mismo, por ejemplo, a mí me da mucha pena muchos expedientes de padres. Por ejemplo, te cito un ejemplo, Felipe, Jorge y Sumi, de un papá que ha sido sentenciado por una violencia psicológica y tiene pedido de 3 años de prisión. Violencia psicológica a la ex esposa. O sea, todos sabemos que cuando se rompe una relación, siempre va a haber el otro que quiera, ¿no?, ganar en la situación. Jorge. Permíteme aquí contar un poco, sin ser muy específico, en lo personal, ¿ok? Yo tengo 2 hijos, yo estoy esperando la santa paciencia del Poder Judicial para que me responda. Los términos legales los conoce bien Felipe, va a poder ilustrarnos mucho mejor. Pero yo como padre, te voy a decir qué es lo que callamos los buenos padres, porque hay malos padres, obviamente. Hay padres que abandonan a sus hijos, no pasan pensión, no les interesa, duermen tranquilos. Los buenos padres, los que pasamos una pensión, los que nos desvelamos por nuestros hijos, los que nos cuidan, que estén bien bañados, que no tengan ningún tipo de malestar físico, salud, otra cosa. Si la mujer, la mamá, decide simplemente, así, simplemente, que no los puedo ver porque se le dio la regalada gana ese día, se levantó de mal humor y dice, no lo vas a ver este fin de semana, y como no hay sentencia, y para ir hasta un juicio te demoras 3, 4 años, Felipe podrá decir si es menos o más, pero me han dicho más o menos que es eso, y uno dice, ¿para qué ir a juicio? Mis hijos van a crecer, y luego van a saber que hice juicio. Quiero poner paños fríos, tenemos que aguantar el buen o mal humor
de la mamá de mis hijos, y de saber cuándo me lo da, cuándo me bloquea el WhatsApp, cuándo me manda el carajo, y obviamente juega con mi paciencia. Yo no vi a mis hijos el Día del Padre pasado, 2 meses y medio no los pude ver, 2 meses y medio. Justo me escribiste para eso, ¿no? Porque había habido una denuncia, ella me agredió físicamente a mí y a mi pareja, y lo que hizo fue, instruida por una policía de la comisaría a la que ella fue, que le dijo, ¿quién te pegó? O sea, ¿a quién le pegaste? Dijo ella. Yo le pegué a los dos. Ok, pero tú le agrediste primero a la pareja, sí, a la pareja de él. Ok, vas a ir a decir que él te agredió, porque eso es familia. Si vas y le dices que fue la otra, no va a haber mucho peso. Mánchalo. Porque en el Perú basta que manches para que seas sentenciado públicamente como un agresor, como un violador, como un golpeador. Obviamente la denuncia se cayó. ¿Se cayó por qué? Porque se pasa a médico legista y todo lo demás y al final no hubo nada. O sea, yo salí absuelto, pero basta la denuncia que se haya puesto para que públicamente la izquierda utilice esto en contra de políticos como yo, que lo que buscamos es la verdadera igualdad ante la ley y no esta porquería de la ideología de género. Entonces, esto callamos los hombres y más los que estamos en política, mucho más porque decimos, uy, basta que salga y te diga que no sé, le insultaste, sí, por supuesto que la voy a insultar, por supuesto que estoy molesto, por supuesto que estoy furioso, el sistema no funciona, me deja a mí absolutamente como un agresor siempre, y yo no puedo ver a mis hijos. ¿Y qué pasa si la señora maltrata a mis hijos, su nueva pareja lo golpea? Yo no puedo durante 2 o 3 años verlos, y ella no quiere. Ahora, el sistema es muy lento, Felipe, el sistema es terriblemente lento, y yo creo que eso es por la corrupción, y no hay tecnología, y lamentablemente la ideología que se ha metido al sistema no permite que los buenos padres, porque hay malos padres, eso es verdad, también hay pésimas madres, ¿ok? También las hay, y también hay buenas mamás. Los buenos papás y las buenas mamás no podamos nosotros ser atendidos inmediatamente por el bien de los pequeños, ¿no? Si me permites, Verónica. Sí. Es tal cual como menciona Jorge, y es parte de este tema de la ideología de género. Hay jurisprudencia, Jorge, que contradice en la evolución científica, porque el derecho es una ciencia de nuestra jurisprudencia, implementando ideología de género. Por ejemplo, en temas de abuso sexual o de abuso contra la mujer, sobre todo de abuso sexual, hay jurisprudencia que nos dice que basta con la declaración, con la palabra, para considerarse una prueba. O sea, que la palabra de una mujer ya es una prueba. Normalmente, en otros casos, una víctima, en un robo o algo, se considera un testigo, pero tiene que concatenarse con otros elementos de convicción para poder generarse como una prueba, ¿no? Para tener contundencia. Pero en estos temas no. En estos temas se dan a diario lo que tú dices. ¿Qué pasa aquí? El clásico, denuncia primero. Ella te agrede, tú te defiendes, por ahí la agarras del brazo, la jalas, y ese jalón por ahí dejó una huellita, algo, pero claro, la amiga, la persona allegada o algo, la leguleya que conoce, le va a decir, denuncia tú primero la agresión. Y con ese tema va a médico legista, así sean 2 días o lo que sea, te van a detener, ¿no? Bueno, si la pericia da como lesiones, bueno, por el tema de violencia familiar, claro, porque si no fuera un tema de violencia contra la mujer u otro tema, sería una situación que no ameritaría una detención, ¿no? Pero sí, te van a detener solo por ese jalón, por ese agarrón del brazo, ¿entiendes? Por defenderte. Mucha gente pasa sus 48 horas detenida, muchos hombres, por ese tema, por esa situación, ¿no? O sea, es bien delicado el asunto. La balanza judicial está totalmente abajo para el hombre. Yo concuerdo totalmente con lo que nos mencionas, por ejemplo, en el tema de violencia sexual. Yo también tengo una hijita que he criado, y tengo un varoncito en espera, ¿no? Igual que tú, le he criado, y estoy totalmente de acuerdo. Si no podemos salirnos del Pacto de San José, por lo menos iniciar tratativas para las castraciones químicas o algo por el estilo. Pero como hombre de derecho sí te debo decir de que se debe respetar un juicio justo, porque son demasiados los casos que milagrosamente se han revertido de condenas sobre hombres en temas sexuales, como el caso que expliqué, del ADN y la supuesta violencia sexual, que se han revertido después de años por pruebas nuevas o por confesión
de la supuesta víctima que yo no aguantó sostener tantas mentiras, ¿no? O por pericias también, ¿no? Debates periciales, en el que, pues, por ejemplo, un sarpullido en la zona íntima la consideran como un hecho de violencia, después viene otro perito y dice no es así, y recién sale. Eso se da bastante, pero la gente que no tiene recursos para defenderse en estos asuntos, para contratar un perito, simplemente pueblan nuestras cárceles de inocentes. Y esa es una realidad latente, una realidad latente. Sí, estas ideologías es clarísimo y conocemos de dónde vienen, ¿no? Ya, son abrazadas por dogmas que ya sabemos cuáles son, pero ya están adentro y lo que creo yo o lo que entiendo yo viendo estos casos es que el mensaje es claro y se pretende desacreditar al hombre como pilar de la familia. ¿Para qué? Para darle cabida institucionalmente, como familia o dentro del Estado, a estas nuevas versiones sexuales que hay, ¿no? Que ya las sabemos, que ahora son infinitas. Si me permites, En todo esto. Sí, claro. tradicionalmente, esto va a sonar un poco machista, pero tradicionalmente en la cultura judío-cristiana, la cabeza de un hogar es el hombre, ¿verdad? No estoy diciendo que en todos los hogares sean así, pero tradicionalmente lo es así. Si tú satanizas la imagen del hombre y lo sacas de la familia, se queda solamente la imagen femenina, ¿ok? Estas secuestradas por la ideología de género, los niños quedan prácticamente a la deriva. ¿Quién se hace cargo de ellos? El Estado. Entonces la ministra de España en una ocasión dijo, obviamente progresista, que los padres no crean, así lo cito, bueno, voy a parafrasear, ¿no? Que los padres no crean que son dueños de sus hijos. Espérense, si los padres no somos dueños, pero somos responsables. Si nosotros no vamos a ser responsables de nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer entonces? ¿El Estado? ¿Cómo lo va a hacer el Estado? Yo le hago una pregunta a todos los que están viendo en este video. ¿Ustedes le darían su billetera a los políticos para que la cuiden? Estoy seguro que no, porque se la pueden robar. Entonces, ¿por qué le das a tus hijos? Tú le estás dando lo más valioso que salió de ti, que son tus hijos, al Estado. Y si tú no supervisas los textos que con los que a tus hijos le están enseñando en los colegios, no sabes lo que pueden estar haciendo. Yo reviso los cuadernos de mis hijos, los 4 están en colegio público, muy adrede, para poder atacar desde donde estoy el sistema público educativo. Ideología de género, lenguaje inclusivo, absurdos total. Entonces, creo que es importante, Felipe, Verónica, Sumi, que podamos entender de que el progresismo y la ideología de género no funciona sin Estado. Entonces, si nosotros le quitamos al Estado el rol de cultura, porque en la cultura también está la ideología de género, eliminemos el Ministerio de Cultura. No sirve para nada el Ministerio de Cultura, más que progresismo. 2, esto de repente es un poco radical para ustedes, pero yo como liberal lo sostengo, de repente no tiene que estar de acuerdo conmigo en esto, pero como liberal yo sostengo eliminar el Ministerio de Educación. O sea, para dar educación a los pobres no necesitas un Ministerio de Educación. Tú puedes dar sistema de vouchers, como se hace en Singapur, como se hizo en Corea del Sur, como se hizo en Suecia, y no necesitas un Ministerio de Educación para que otorgue esos vouchers educativos a los que no tienen. O sea, los 6.2 millones de estudiantes públicos seguirían recibiendo educación privada ahora, subsidiada por todos, pero no habría un Ministerio de Educación utilizado por el Estado para poder adoctrinar a las nuevas generaciones. Tú quitas eso, le quitas el poder doctrinal al Estado sobre la educación. No tiene por qué haber el Ministerio de la Mujer. Aquí hay un debate. Hay un debate. Unos decimos, eliminemos el Ministerio de la Mujer, mientras que los conservadores, y no estoy del todo en contra en esto, no estoy en todo, los conservadores, de ahí hay un 50 que lo puede entender, dicen, en vez que ser el Ministerio de la Mujer, convertámoslo en el Ministerio de la Familia. Que no sea el Ministerio de la Mujer, que sea el Ministerio de la Familia. Lo comprendo hasta un punto. Yo estoy más por la postura de eliminarlo por completo. Mientras más poder tiene el Estado sobre las vidas de los ciudadanos, más control de sus mentes tienen también. Entonces, quitémosle el poder al Estado, recortemos el Estado y vamos a ver cómo la gente va a empezar a ser más libre y a recuperar esos valores cristianos, porque ojo, con esto termino. Los liberales han sido conservadores. Adam Smith era conservador. John Locke era conservador.
hay liberales que son progresistas. Yo soy un liberal conservador. Y hay gente que dice, no, no puede existir el liberalismo conservador. Sí existe el liberalismo conservador, y yo soy uno de ellos. Yo creo que el liberalismo es una filosofía política, económica y de derecho que Felipe debe conocerla muy bien, y el conservadurismo es un estilo de vida. Los dos son complementos muy lindos, y así se puede en un país gobernar de mejor manera. Sí, Jorge, de verdad, se ha ido el tiempo rapidísimo, ya tenemos una hora. En realidad hay mucho por qué discutir en estos aspectos. Pienso que la ideología de género, el enfoque, perspectiva de género, hay que seguir de alguna manera atacándolo de raíz, tratar en lo posible de seguir levantando la voz, porque si no, es que nos están llevando a hacer una especie de Argentina o Uruguay en estos temas legales. Lamentablemente se van reproduciendo estos casos, se van reproduciendo, y la capacitación en género del Poder Judicial no cesa. Es decir, hay una transversalización. La semana pasada hubo una capacitación así feroz en el mismo Congreso de la República, de parte del Ministerio de la Mujer, con una feminista, donde les decían a los mismos trabajadores del Congreso de la República de cómo es que tenían que actuar con perspectiva de género. Entonces, estamos hablando de, en realidad, homogenizar y capacitarnos con tonterías como, por ejemplo, los colores, ¿no? La capacitadora decía, mi hijo de 3 años yo lo he visto de rosado, cuando sale a la calle se ríen, se burlan, pero a mí no me importa porque tengo que romper los estereotipos. O sea, no le importa que su hijo sea motivo de burla, que probablemente eso le va a causar daño, y finalmente lo que ella desea es que romper sus estereotipos, ¿no? Su ideología, ¿no? Es como una especie de secta así fanática, ¿no? De que no le importa ya ni sus hijos. Entonces, en este sentido, yo pienso que hay más por discutir, en especial sobre los casos, Felipe. Y yo pienso que ha quedado muy corto para hablar lo de Surco, porque hay mucho aspecto de estereotipo de género que a mí me encantaría de pronto desglosar, específicamente en el caso de Surco, el caso también del chico del calzón rojo, que fue una especie de emblema, porque las feministas inclusive salieron con su calzón abajo, incluido a este transexual, Gaela, ¿no? Con su calzón abajo, ¿no? Entonces, ahí en el Poder Judicial, con un show increíble, cuando en realidad es una denuncia falsa. Entonces, y la gente no conoce, no sabe, entonces se guía por lo que los medios de comunicación te van diciendo. Entonces, si no salimos en las redes nosotros, los medios de comunicación van a decir lo que las feministas en realidad les están dictando, porque recuerden que en los medios de comunicación masivos, en los canales de televisión, están las feministas, e inclusive las más radicales. Por ejemplo, en el Canal 2 y el Canal 9 se puede identificar la ideología de una manera así bien escandalosa. Entonces, nada, nos quedamos cortos en realidad. Espero próximamente, Felipe, de verdad, hay que discutir más este tema. Jorge, riquísimo el conversar contigo, de verdad. Es muy bueno también saber de que tienes un problema también de familia, ¿no? De tus hijos, que también se tiene que decir, tú tienes que decirlo, porque hay muchos padres que probablemente están en igual o peores situaciones, y que necesitan en realidad estar en conjunto. ¿Para qué? Para poder finalmente resolver estos inconvenientes legales, y que ya dejen de aplastarnos, porque nos aplastan judicialmente. Nos desgastamos económicamente, nos desgastamos emocionalmente. Dime, Jorge. Si me permites, Felipe, por ejemplo, que es abogado, hace una labor, por lo que estoy escuchando, absolutamente titánica. El sistema público está tomado por la izquierda, y un hombre que defienda al hombre, no. Es más, yo te cuento, Felipe, estaba buscando un abogado para ver mi caso de tener la tenencia, porque yo quiero tener a mis hijos viviendo conmigo, los dos, voy a lucharlos hasta el final. Y todas las abogadas y abogados que habían eran de la PUC, me daba miedo, y todos hablaban con lenguaje inclusivo, y yo decía, Dios mío, ¿dónde hay un abogado? Así que vas a tener que darme tu número, por favor, urgente. El chat, encantado. Sí, efectivamente. Sí, lo necesitamos. Ahora, otra cosita que quisiera agregar brevemente. Yo tengo el coraje,
bueno, desde chiquito mi mamá me enseñó a pelearme con los más grandes, y desde chiquito, yo mido 1,68, tenía que aprender a defenderme en los barrios donde estaba, así que desde chiquito me peleó con los más grandes. Yo tengo el coraje para enfrentar a toda la izquierda y a todo el cargamontón que me hicieron cuando salió el video con Juliana Oxford, donde la critiqué y defendí el Estado de Derecho. Pero hay otros que no tienen ese coraje y que apenas atacan a la izquierda son demolidos en redes sociales. Entonces, yo invito a todos los que son atacados por la izquierda progresista a sumarse a este equipo del que está Felipe, Sumi, Verónica. No somos pocos, somos bastantes. Y tenemos las faldas y los pantalones para enfrentar el sistema progre. Así que no te sientas solo. Si estás escuchándome esto, no eres el único hombre que ha sido maltratado por el sistema. Hay que juntarnos, hay que luchar juntos, porque va a ser mucho más fácil ganar así. Excelente, excelente. Cuenta conmigo también. Muchas gracias, Felipe, Jorge. Igual, le agarremos una trinchera. Muchas gracias, de verdad. Vamos a tener una segunda parte de esto, por favor, porque hay mucho todavía que discutir. Y nada, muchas gracias. Esto es todo por hoy día. Para la próxima semana seguramente vamos a ir también con más invitados, pero Jorge, por favor, no te pierdas, porque es importante tu presencia, de verdad, en estos grupos. Y Felipe, lo mismo. De hecho, vamos a continuar con esta batalla con respecto al enfoque de género en el Poder Judicial. Y Sumi, nos despedimos. Sí, muchas gracias a nuestros invitados, al profesor Ugarte, al doctor Salas. Esperamos que nuestro público haya disfrutado del programa y esperamos tenerlos nuevamente a ustedes, nuestros invitados. Y bueno, no sé si Verónica podrías hacer la invitación para el Congreso para el día 24, a ver si se suman. Sí. Justo le comentaba a Felipe, Jorge, que el día 24 tenemos un foro en el Congreso de la República, desde la Comisión de la Infancia, justamente organizado por nosotros, para conmemorar y levantar nuestra voz con respecto al Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Es el 24 de abril. Yo te voy a pasar la invitación de manera cordial, Jorge. Es importante también sumar, porque hay muchos niños judicializados, muchos niños que están esperando su tenencia, su régimen de visita y demás, y que es importante que como adultos, como padres conscientes, podamos participar en este foro. El foro va a ser el día 24 a las 9 de la mañana. Les voy a pasar la invitación formal. Felipe, de hecho, va a estar, porque Felipe es un trome en estos temas y la verdad es un gusto conocerlo. Y de igual manera, Jorge. Y nada, para hasta el próximo jueves, y estamos coordinando por chat. Muchas gracias. Chao. Listo, gracias, un gustazo. Nos vemos, chao Jorge. Chao, chao Mónica, chao.